Buenos días, hermanos. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por poder reunirnos, Señor. Gracias por poder escuchar su palabra y por poder aprender de usted, Señor. Suplico, Padre Santo, que la gloria de Cristo sea predicada, Señor, que la hermosura del Evangelio pueda ser creída, Padre Santo, y que los corazones transformados puedan llevar fruto, mi Señor. Bendíganos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En las últimas semanas, Alejandro ha estado mostrando sobre quién es Jesús y la relación que llevaba con las personas mientras estuvo aquí en la tierra. Y es un contraste increíble el poder ver que el hombre que encarnó la justicia, que encarnó la santidad, que cumplió los estándares de obediencia de Dios mismo en perfección, estaba rodeado por prostitutas, rateros, cobradores de impuestos y lo peor de la sociedad. Es increíble poder ver cómo lo más despreciable del contexto social era lo que más era traído por Jesús. También nos ha hablado sobre el mensaje de Cristo, y el mensaje de Cristo tiene que ver con el amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el mensaje, es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de paz. Y Él no vino para sanar a los que estaban sanos, Él vino para los enfermos. Él vino para los que reconocían que estaban en esta condición de desprecio. Así es que el mensaje de Jesús era tan atractivo, tan deseable, tan maravilloso, para aquellos que eran los rechazados, para aquellos que eran los no queridos por la sociedad. La iglesia entonces no es un lugar para santurrones ni para religiosos. La iglesia es el contexto en el que Dios va restaurando la vida de los que estaban en pecado. Esto es precisamente el mensaje de amor y de gracia de Cristo. Para mí, al escuchar los sermones, fue imposible dejar de recordar el pasaje de Colosenses capítulo 1. Vamos a ver ahí esta mañana, Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Voy a leerlo y después voy a explicar un poco. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y el amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad. Versículo 6. Y que ha llegado a ustedes, así como a todo el mundo. Y desde el día en que ustedes escucharon, comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para ustedes, a quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Muy bien. Cuando nosotros vemos esta porción de la carta de los Colosenses, Pablo está emocionado y está dando gracias a Dios por la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que hay en la vida de la iglesia y cuáles son las características de la iglesia de los Colosenses que Pablo lo motiva a estar lleno de gratitud por eso? Yo considero que hay dos aspectos que Pablo ve en la vida de los colosenses y en la iglesia de los colosenses: la fe y el fruto. La fe y el fruto. Pablo inicia diciendo: siempre oramos por ustedes y damos gracias a Dios por el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No quiero enfocarme en la necesidad de constante oración para cada creyente, pero me gustaría enfatizar cómo Pablo oraba a Dios. Y cada vez que oraba recordaba las iglesias, y cuando oraba a los colosenses daba gracias a Dios por ellos. Y lo que me gustaría enfatizar aquí es
De inicio y de entrada, Pablo entiende que la realidad que están viviendo los colosenses no es por religiosidad ni es por legalismo. Lo que están viviendo es una expresión de amor transformador de parte de Dios. Porque el mensaje del Evangelio es eso precisamente. El mensaje del Evangelio es el amor de Dios hacia todo el mundo. El mensaje del Evangelio tiene que ver con la expresión de ese amor sublime a través de ofrecer a su propio Hijo para que podamos ser reconciliados y salvados. Esas son las nuevas buenas. Ese es el Evangelio que nosotros compartimos. Así es que Pablo entiende que todo, absolutamente todo lo que él va a enunciar es obra de Dios mismo. Porque Dios es el autor de nuestra salvación de principio a fin, dice en Filipenses. Todos los aspectos que nosotros creemos y hacemos deben de estar motivados o cimentados en la obra de Dios y en gratitud a este Dios que nos ha salvado. Versículo 4. Pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús. Hemos recibido noticias. Y es interesante, puede ser que las noticias hayan sido dadas por Epafras, que era el pastor de la iglesia o el misionero que inició la obra, o puede ser que el testimonio de esta iglesia haya llegado a los oídos de Pablo, como Tesalónica. Tesalónica, Pablo dice, ni siquiera tengo yo que compartir ni hablar el evangelio porque su fe es conocida, ha sido conocida por todo el mundo. Y Pablo aquí vuelve a decir, el testimonio de ustedes me ha llegado como noticia, pero no es el testimonio, si es en qué han creído. Dice, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús. Y esta frase, solo esta frase, permítanme dividirla. Porque cuando nosotros hablamos de fe, la palabra griega que se refiere a fe, se refiere a creer. Pero nosotros vivimos en un contexto en donde las creencias son patito. Lamentablemente, el contexto sociocultural en el que vivimos, la palabra está diluida. Creer solamente es declarar algo, es solamente decir algo. No importa si lo vives o no lo vives. Tú puedes decir que eres comunista y guadalupano y no hay ningún problema. Está perfectamente bien. Tú puedes decir que abortas, que estás de acuerdo con el aborto, pero al mismo tiempo tener familia y está bien, no hay ningún problema. Las cosas que se contraponen y que dices creer no tienen ningún problema. Nuestro sistema de creencias parece un menú de buffet. De aquí tomo esto, de aquí tomo esto, de aquí tomo esto, de aquí tomo esto. No tiene nada que ver, pero yo me siento bien con esto. Y como me siento tan bien y tan a gusto, entonces este es mi sistema de creencias. Irracional, inconsistente, pero así es como es defendido el día de hoy. Una persona puede declarar cosas y puede hacer otras cosas con su vida y está perfectamente entendible y todos tenemos que respetar eso. Así es que para hoy día, cuando hablamos de creencias, parece simplemente declaraciones con las que tú estás de acuerdo. Pero en el contexto en el que Pablo estaba diciendo que ellos habían creído, que ellos habían depositado su fe, eran implicaciones mucho, mucho mayores. Cuando Pablo menciona la fe en este pasaje, no está hablando simplemente de una declaración pública. Pablo está hablando de una convicción, de algo que estás verdaderamente convencido. La implicación de esta convicción tenía que ver con tu vida y tenía que ver con tu manera de hablar y tenía que ver con tu manera de desarrollar toda tu existencia en todos los ámbitos de tu vida. Más adelante Pablo les va a decir, hermanos, si ustedes han creído en Cristo, ustedes pongan en orden su casa, su relación matrimonial, su relación con sus hijos. Si ustedes han creído en Cristo, ustedes deberían de llevar esa fe al trabajo. Y si ustedes han creído en Cristo, ustedes deberían de llevar esa fe al mundo. Esa convicción y esa transformación a partir de la declaración de que ustedes reconocen a Jesús como Señor y Salvador, debería de transformar todo lo que les rodea.
Es el motor que nos va a motivar y que nos va a impulsar a hacer algo que va en contra de la corriente de este mundo. Es lo que nos permite ser luz y sal en medio de las tinieblas. Pablo ha recibido la noticia de que estas personas han depositado su confianza en Cristo. Están plenamente convencidos de que el único que puede sacarlos de la condición de pecado es solamente Jesucristo. Están convencidos de que las buenas nuevas tienen que ver con que antes el Dios Todopoderoso, Santo, 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 era enemigo nuestro por nuestro pecado. Pero en Cristo, a través de su sacrificio y a través de su muerte en la cruz, tenemos paz, tenemos redención y tenemos reconciliación con el Padre. Y el que antes nos veía con ira, porque éramos el objeto de su ira, ahora nos ve como coherederos con Cristo. Nos mira con el mismo amor con el que mira a Cristo. Desea estar en la misma relación con la que desea estar con Jesucristo. La iglesia de los Colosenses ha entendido que Jesús es el único Salvador y está convencido de esto. Y la convicción lo mueve a decisiones y la convicción dirige sus pasos. Así es que creer en Cristo, mis hermanos, no es decir, sí, yo voy a la iglesia. Sí. Desde niño me llevaban, me dormía en la iglesia. Creer en Cristo es tener una convicción genuina y real de que eres reconciliado con el Padre únicamente a través de la sangre de Cristo. Y es muy interesante porque aquí viene otra cosa. ¿Por qué Pablo dice en Cristo? ¿Porque se refiere a la persona o porque hay una implicación mucho mayor que eso? ¿Por qué Pablo dice creer en Cristo? La palabra en el griego y la implicación teológica de esto es mucho más profunda que solamente depositar tu fe en alguna persona. La implicación de este en tiene que ver con una unión indisoluble. La implicación de este en es que ahora eres parte de, te unes a. Así es que creer en Cristo implica una unión que jamás va a desaparecer y esa es la seguridad de los santos. Implica que descansamos sobre un cimiento que jamás se va a vencer, que hemos sido encontrados y adoptados y puestos en un lugar con un Padre en el que jamás nos va a correr de la casa y jamás va a quitar su nombre y jamás va a quitar su amor. Hemos sido puestos en un lugar en donde nos sentamos a la mesa y el Padre nos ama y nos cuida y jamás nada ni nadie nos podrá separar de este lugar que Cristo ha ganado por nosotros. Esa es la seguridad. La unión no es como ser solamente partidario de un equipo de fútbol, no. Romanos capítulo 6, versículos 5 y 6 dice, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. La unión con Cristo nos da la capacidad de ya no estar sometidos al pecado. La unión con Cristo implica una transformación en nuestras vidas. Estar unidos a Cristo, ser parte de su pueblo, ser parte de su iglesia, ser parte de su cuerpo, debe de llevar de manera imperativa una transformación en la vida de la gente. No por ti, no por tu capacidad, no por tu religiosidad, no porque seas un buen fariseo. No. No se trata de ser religioso, sino se trata de que esta nueva posición y esta nueva relación en Cristo Jesús implica ser lavado, implica ser transformado, implica ser purificado para reflejar el carácter de Cristo. Va a ser un proceso.
te va a llevar el resto de tu vida. Pero Dios va a seguir y seguir y seguir y seguir. Y nunca, nunca habrá falta de capacidad porque Dios no te la haya provisto. Esa es la bendición del Evangelio. Así que Pablo está agradecido porque la iglesia de los Colosenses ha depositado su fe, una convicción genuina, y entiende las implicaciones de estar entiende las implicaciones de ser unido como pueblo, como iglesia, como cuerpo en Cristo. Y entonces Pablo dice las dos palabras, Cristo Jesús. La iglesia está haciendo una declaración de que el Mesías, el unigénito del Padre, de que el único que podía solucionar el problema del pecado y de nuestra condenación es solo Cristo. Bueno, sí creo en Cristo, pero también creo en el Bueno, sí creo en Cristo, pero seguramente mi abuelita me está cuidando. No. Bueno, sí creo en Cristo, pero yo tengo buenas obras y tengo buenas intenciones que Dios... No. Cristo es el Mesías, es el elegido, es el único que puede darnos salvación. Esa es la implicación de lo que Pablo les estaba diciendo cuando decía, ustedes colosenses han puesto su fe en Cristo Jesús, no en nadie más, en el Mesías enviado por el Padre y prometido desde Génesis capítulo 3 versículo 15. Y Jesús implica, el nombre tiene que ver con Salvador. Ustedes han reconocido que Jesús es el único mediador enviado por Dios para salvarlos. Esta simple frase implica tanta profundidad en la convicción de una persona que nosotros también deberíamos de estar gozosos y desafiados al decir, hemos creído en Cristo Jesús. Porque estamos en Cristo Jesús. Pablo sigue diciendo y dice, y del amor que tienen por todos los santos. Y el tema de amor para mí es un tema de experiencia. Yo no puedo ser desafiado a amar a menos que haya sido amado. Y esa es la expresión de la Biblia. Nosotros amamos a Dios porque tenemos buen corazón, porque somos buenas personas, porque nosotros sí queríamos tener una relación con Dios desde siempre. No. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y la respuesta de conocer el amor de Dios en Cristo Jesús es que ahora le amamos como el objeto de nuestro amor y como el propósito de nuestra vida. Voy a estar dispuesto a sufrir por Dios solamente porque he conocido su amor. Voy a estar dispuesto a cambiar solamente porque he conocido el amor de Dios, y el amor de Dios fue un amor que se dio. Solo al experimentar el increíble amor de Dios en Cristo Jesús, nosotros somos desafiados y estaremos dispuestos a honrar ese amor a través de la obediencia, a través de ponerlo como el objeto primordial de toda nuestra vida y de todo nuestro ser. Cristo, al encarnarse, encarnó el amor perfecto, y este amor no se enfoca en sí mismo. Este amor no es como lo que te dicen hoy los psicólogos de primero tú, luego tú y después tú. No. Este amor se entrega. Este amor se dio del todo. Ese es el punto de Filipenses cuando dice, siendo en forma de Dios, no escatimó esto como cosa que aferrarse, sino que se entregó. Se encarnó, se hizo siervo de hombre, y estando en esta condición, murió de la manera más humillante, que es en la cruz como el sacrificio más increíblemente amoroso. Cristo nos muestra un amor que piensa y que acciona en favor de otros, no en favor de sí mismo. Nunca poniéndose primero, siempre estando dispuesto a sacrificarse por otros. Este es el amor verdadero. Cuando Pablo dice que su testimonio mostraba que amaban a todos, es que esta iglesia estaba encarnando el amor
de Cristo y estaba mostrando el beneficio para otros y buscando el beneficio para otros antes de sí mismo. Este es el amor verdadero. Este es el amor que vale la pena. Este es el amor que transforma las vidas, mis hermanos. El amor de Dios es un amor que da. Es un amor que acepta el dolor de dar a su propio Hijo en beneficio de los que eran rebeldes, en beneficio de los que odiaban su nombre, en beneficio de quienes eran sus enemigos abiertos. No es cierto, Manuel, yo nunca fui enemigo de Dios. No, simplemente te levantabas y vivías como si Dios no existiera. La enemistad tiene muchas maneras de... No, Manuel, yo no era enemigo de Dios. No, simplemente hacías lo que tú querías sin considerar a Dios en tu vida. Y aun cuando supiste, te valió. No te importó nada y tú seguiste haciendo lo que tú deseabas. Esa es la enemistad con Dios. No puedes vivir ofendiendo el nombre de Dios y pensando que todo va a estar bien. El amor de Dios es un amor abnegado. Es un amor que encarna la gracia que transforma. Es un amor que puede ser a través de las acciones. En Corintios 13 nos dice que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no tiene envidia, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Eso es el amor. A ver. ¿El amor no son sentimientos? El amor no es la emoción, el amor no son las cosquillas, el amor no. El amor son acciones específicas en beneficio del otro por encima de mi beneficio. Eso es amor. Y el testimonio de estos creyentes es que ellos amaban a todos los santos y estaban dispuestos a encarnar a Cristo en su vida por beneficio de otros. Es increíble poder hablar del amor de Cristo, pero es más increíble que la iglesia lo encarne con las personas que lo rodean. Versículo 5. Bueno, siempre oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Hermanos, esta es una de las cosas más sorprendentes del Evangelio. Una de las cosas más sorprendentes del Evangelio es que va en contra de la cultura, va en contra de lo que estamos experimentando en la sociedad. Nuestra cultura está enfocada en el aquí y en el ahora. Pensando en esto dije existencialismo, no hedonismo. La corriente filosófica es el hedonismo. El hedonismo busca el placer aquí y ahora. Y es muy interesante porque los hedonistas dicen, no, el placer se define en el momento en el que lo estás viviendo, punto. Y si el placer de comer este delicioso chocolate te duró 3 minutos, ya se acabó, hay que buscar más. Y los siguientes 3 minutos que te queda el recuerdo no es felicidad. Tienes que buscar más placer. Obviamente el hedonismo puede descarriarse de manera que inimaginable. Pero nuestra cultura es hedonista. Nuestra cultura está enfocada en el placer de aquí y ahora. Nuestra cultura está enfocada en el éxito de aquí y de ahora. Nuestra cultura está enfocada en que las demás personas nos vean como triunfadores sin importar por cuántas personas tuve que pasar y cuántos cuerpos tuve que dejar tirados. No me importa. Mientras yo tenga más dinero, mientras yo tenga más poder, mientras yo alcance mis metas y mis objetivos y yo sea el gran triunfador que el mundo me dice que tengo que ser, entonces todo valió la pena. Pero qué horrible. Qué horrible que estemos enfocados aquí y en las migajas del aquí y el ahora. Qué horrible que estemos invirtiendo nuestra vida, nuestro empeño, todo nuestro ser por cosas que pasan. Me maté años para poder alcanzar ese carro. Tuve que trabajar horas y horas y perdí tanto por alcanzar eso.
Ya salió el nuevo modelo. ¿Ya viste el otro? Hay que conseguirlo. Hay que ir por él. ¿O qué piensas de tu teléfono? ¿O qué piensas de la ropa? ¿O qué piensas de tu corte de pelo? Del tinte. Ya te hiciste los rayos, ya te hiciste tal cosa y ahora hay que cortarlo, ahora hay que dejarlo crecer, ahora hay que ponerlo de esta. Estamos tan metidos en este mundo, en estas cosas, que creemos que ese es el todo de la vida. Y Pablo nos dice en el versículo 5, a causa de la esperanza que está en los cielos, que en los cielos está reservada. El creyente no debería de estar viviendo aquí y ahora con estas migajas. El creyente debería de extender su mirada a la eternidad y verse delante de la gloria de su Salvador. Apocalipsis. Y aquí Jesús estaba tabernaculando, Jesús estaba habitando en medio de su pueblo y vieron toda su gloria y todo su esplendor. Estamos dispuestos a sufrir por la esperanza que tenemos. Y esa esperanza es una convicción. Esa esperanza debería de ser algo de lo que verdaderamente estamos convencidos y estamos seguros y tomamos pasos en dirección a eso. La esperanza se trata de tener esa convicción, tener esa seguridad de que al final de los tiempos ahí vamos a estar, delante de esa presencia. Y el día de hoy solamente es un entrenamiento para estar delante de esa presencia. ¿Cómo? Sí, vas a estar delante de la gloria de Cristo y vas a estar para la eternidad delante de Dios. Ay, qué flojera leer. Es que no puedo leer la Biblia tanto. ¿Tengo que orar? Si ya oré cuando comí, suficiente, ¿no? Si no puedes estar delante de la presencia de Dios y no puedes estar viendo la gloria de Dios en las condiciones en las que estamos ahorita, ¿qué esperas en la eternidad? ¿Deberías de reevaluar cómo está tu relación con Dios? O si tienes una relación con Dios. El creyente entonces, en lugar de aventar el ancla en el fondo del mar, el creyente tiene su ancla en el trono de gracia. En el trono de gracia. Ahí donde Cristo está sentado y está abogando por nosotros y está entendiendo las aflicciones de cada uno de nosotros, porque Él fue tentado en todo, pero sin cometer pecado. Así es que el creyente está anclado en el cielo, en el trono de gracia, en la esperanza de que aquel que está abogando por él entiende cada una de las aflicciones que está viviendo. Un creyente que tiene su esperanza ahí, es un creyente que va a ver las circunstancias de aflicción y de dolor como una cuestión en la que vale la pena. Si estoy negándome a mí mismo para la gloria de Dios, vale la pena. Si estoy sufriendo por causa del Evangelio, vale la pena. Si estoy dispuesto a dar por otros y servir a otros de una manera en la que no estoy esperando algo de regreso, porque Cristo va a ser glorificado, vale la pena. Filipenses, Pablo estaba encarcelado, estaba a punto de que le cortaran la cabeza, estaba esperando la sentencia, estaba encadenado a un hombre las 24 horas. Y Pablo decía, todo esto creo que vale la pena si Cristo está siendo predicado y si Cristo está siendo creído. Vale la pena. Cada vez que anclamos o que reconocemos nuestra ancla en el trono de gracia, vale la pena enfrentar todo sacrificio en el nombre de Cristo. Vale la pena ir en contra de este mundo en el nombre de Cristo. Romanos nos dice, Romanos 8, 17 y 18. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y escucha esto, pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada
se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Vale la pena tener los ojos puestos en Cristo, anclarnos en el trono de gracia, nos hace permitir sufrir para la gloria de Dios, enfrentar para la gloria de Dios, ir en contra de la corriente de este mundo para la gloria de Dios. Ese es el verdadero motivo o la verdadera motivación para vivir en santidad, para obedecer a Dios. Yo no sé si sea esta tarde, yo no sé si esta semana, yo no sé si en 50 años o yo no sé en qué momento, pero me gustaría que el tiempo que vivas, tu esperanza pueda ser anclada en el trono de gracia y pueda ver la gloria de estar unido a Cristo y puedas ver el gozo de sufrir por causa del Evangelio. Y que como los apóstoles cuando salieron después del Sanedrín, después de haber sido latigados, iban gozosos por haber sido dignos de sufrir por causa del Evangelio. El Evangelio y la palabra de Dios va en contra totalmente de la cultura en la que vivimos. La esperanza que tenemos es mucho más fuerte y trasciende a todo lo que el mundo te dice que es importante. Versículo 5. Ustedes ya han sabido que todo el Evangelio, ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad. Los colosenses estaban como nosotros, los colosenses estaban en medio de creencias religiosas, en medio de cuestiones paganas que las mezclaban con cristianismo. Los colosenses estaban enfrentando filosofías que cuestionaban si todo lo que estaban viviendo realmente era verdad, y si las creencias que ellos tenían era verdad, y si el Dios que adoraban era verdad. Y mezclaban a sus ídolos con ritos cristianos y confundían a la iglesia de los colosenses. Es como ver Pare de Sufrir. Te hablan de Dios y hablan la Biblia, pero no tienen nada que ver con la Biblia, no tienen nada que ver con el Evangelio, pero te confunde. La iglesia de los colosenses estaba ahí, y cuando Pablo dice, ustedes han sabido de esto por el Evangelio, y entonces aclara que es la palabra de verdad. Creo que un caso extremo de poder entender cuán importante es la verdad fue cuando estaba en el seminario y leí un artículo de consejería bíblica. ¿Hasta qué punto debo de entender la Biblia como la verdad? Y entonces narra cómo dar consejería y narra esta situación. Un hombre va en su carro. De repente escucha la voz de Dios y él jura que escucha la voz de Dios y que le dice, fulano, vete a África. Obediente al Evangelio, se da la vuelta, se dirige al aeropuerto, llega al mostrador y le dice, señorita, deme un vuelo a África. Ah, sí, claro que sí. Aquí está. Es tanto. Dios me dijo que vaya. Ah, sí. Sí, Dios me dijo que vaya, así es que tú me lo tienes que dar gratis. No, Señor, es tanto. Pero yo estoy escuchando la voz de Dios y literalmente escucho que Dios me está diciendo que debo de irme a África. No me impidas el llamado de Dios. Policía. Y este es el punto. Cuando la Biblia dice que su palabra es verdad, ¿cuánto deberíamos de estar considerando esto? Bueno, ¿qué aconsejas a un hombre así? ¿Qué aconsejas a una persona así? Aconsejas que vaya a la Biblia y que considere cómo Dios marca el orden y que considere la manera en que Dios se ha revelado y que considere la Biblia como la manera de hacerlo y que pueda entender que hay un proceso y que pueda entender que lo que está escuchando no necesariamente es la verdad. La verdad es lo que dice la Escritura. Pongamos otro caso.
Pero es que escucho la voz que dice que mate a, o que insulte a. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? No matarás. Esa es la verdad. Pero es que no lo siento. Pero la verdad es lo que dice la Biblia. No lo que sientes, no lo que el mundo te dice. Es lo que es. Y eso solamente tiene la autoridad Dios mismo para decir y determinar lo que es verdad y lo que es mentira. Cuán importante es que el creyente se acerque a la palabra para entender cómo decidir en este mundo y ver si lo que dice pare de sufrir realmente es bíblico o no es bíblico. Totalmente importante, absolutamente necesario. ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de casarme o no casarme? ¿Debo de tener hijos o no tener hijos? ¿Debo de tomar este trabajo o esta carrera? ¿Qué es lo que debo de hacer? Acércate a la Escritura. Acércate, pero Manuel, nunca en la Escritura me va a decir si yo tengo que estudiar sistemas electrónicos o mecatrónica, por favor. ¿Dónde en la Biblia va a decir eso? No, pero también te va a dar otras pautas de cómo glorificar a Dios y te va a dar otras pautas de cómo vivir para la gloria de Dios y te va a dar otras pautas en las que son necesarias para tomar decisiones, ya sea arquitectura o mecatrónica o lo que sea. Puede ser que tú sientas que el amor se ha acabado. Puede ser que tú sientas que no soportas a tus hijos. Puede ser que sientas que no soportas a tus padres. Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Punto. Ese es el orden. Y lo que Pablo les está diciendo es, hermanos, no importan las filosofías, no importan las otras creencias, no importa lo que sientas, lo que dice la Biblia es verdad y ahí es a donde tienes que estudiar y eso es lo que tienes que considerar. Jesús dijo en su oración sacerdotal, santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuánto tengo que acercarme a la Biblia? Pues todo. ¿Cuánto tengo que considerar a la Biblia para poder tomar decisiones en cuanto a mi trabajo y en cuanto a mis cosas? Pues todo. Todo lo necesario para creer y actuar está en la Escritura. Tenemos estudios los miércoles. Y a qué ha llegado, dice versículo 6, y que ha llegado a ustedes así como a todo el mundo. Una vez más, Alejandro nos compartió que el Evangelio es para todos. El Evangelio son las buenas noticias, las noticias de paz y de reconciliación. Y estas están ofrecidas para todas las personas. No importa tu historia, no importa de dónde vienes, no importa cuán quebrado, tienes un asiento en la iglesia. No importa tu nacionalidad, ni tu religión, ni tu trasfondo. No importa si eres ateo, el más ateo de todos. Tienes un asiento en la iglesia. El Evangelio es para todos. La obra de Cristo está al alcance de manera real y auténtica para todas las personas. Solo cree en Cristo. Vive la convicción de que Cristo es el único que te puede salvar. Pero el Evangelio de vida y de paz está al alcance de todas las personas. Y Pablo dice en Romanos 10, hermanos, ¿qué hace falta que les diga si esto es tan claro y tan entendible? ¿Acaso van a decir, tiene que ir alguien al cielo para traernos el mensaje o tiene que ir alguien al abismo para traernos el mensaje? Claro que no. Es tan sencillo. Cree en Cristo. Y la oferta es para todos. Y sigue diciendo el texto, y que desde el día que ustedes escucharon y comprendieron claramente y conocieron la gracia. Y este es el desafío de la constante santificación, hermanos. Y este es el antídoto a la religiosidad y es el antídoto al legalismo. Pablo dice que, y hay un proceso, La iglesia escuchó, la iglesia comprendió, la iglesia conoció. Escuchó, comprendió y vivió. Experimentó, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Ser expuesto al Evangelio es eso, es escuchar, es conocer y es experimentar la gracia de Dios.
La gracia es un regalo que no merecemos. La salvación es dada como un regalo. No hay otra manera de obtener la salvación. Si quieres alcanzar la salvación es solo por medio de la gracia de Cristo Jesús. No hay obra que puedas hacer, no hay actividad que puedas hacer, no hay horario de lectura bíblica que puedas hacer, no hay asistencia a la iglesia que te pueda dar la salvación. Solo Cristo puede dar la salvación por gracia. Es un regalo. Y esta gracia transforma. Porque dice el texto, y desde el día que ustedes escucharon y comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Crece en ustedes y produce fruto. Así es que veamos esto. Un creyente, verdadero creyente, que ha depositado su fe en Cristo Jesús, es un creyente que irremediablemente ha escuchado, ha comprendido y ha conocido la gracia de Dios que le permite dar fruto. Ahora voy con gusto a la iglesia y ahora escucho con deseo la palabra de Dios. Soy mejor que todos ustedes. No, eso es ser religioso. Ahora entiendo el evangelio, ahora voy a la iglesia con deseo y estoy conociendo. Gracias, Señor. Gracias porque usted me está enseñando. Ahora veo ciertas áreas de mi vida y ahora empiezo a considerar esas áreas de mi vida y estoy buscando la manera de orar, de leer, de aprender para poder enfrentar esas áreas de mi vida en donde estaba en pecado. Soy mejor que ustedes. No, es la gracia de Dios. Gracias, Señor, porque ahora veo como algo posible el vencer lo que antes veía como imposible. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios le da gloria a Dios, no a ti. La gracia de Dios es el antídoto al legalismo, es el antídoto a la religiosidad. La gracia de Dios es lo único que verdaderamente nos transforma y nos hace reconocer que Dios es el autor, no nosotros, no nuestro esfuerzo, no mis ganas. Es Dios. Así es que, hermanos, me gustaría que consideraran esto. La gracia de Dios nos garantiza que la salvación va a transformarnos. La gracia de Dios nos garantiza que esto le va a dar gloria a Dios. Y la gracia de Dios nos garantiza que eso va a ser hasta el final de nuestros días. No es tu obra, es obra de Dios. Y deberías de caer humildemente delante de sus pies para dar gracias por eso. Y después vemos a versículos 7 y 8. Esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Y aquí me gustaría nada más cerrar con el testimonio de Epafras. Epafras era un creyente que escuchó, que comprendió, que experimentó la gracia de Dios y que fue usado por Dios a proclamar esa gracia. Y ellos llegaron a esto a través del trabajo de él. Dios puso a Epafras como una relación providencial para transformar la ciudad de los colosenses. Un hombre. No era un equipo, no eran grandes cantidades, no era una organización, era un hombre. Creo que el desafío que nos está mostrando la Escritura es que todo este cambio y toda esta transformación y la gloria de Cristo, de que sea conocido, de que sea predicado, de que sea creído y de que la iglesia pueda testificar esto, puede venir a través de tu trabajo, de ser un siervo fiel que está dispuesto a compartir la palabra de Dios y que está deseoso de proclamar al Cristo que se nos ha predicado durante este mes.
Hermanos, es tiempo que la iglesia se levante, es tiempo que la iglesia asuma el compromiso y es tiempo que la iglesia reconozca en madurez y en amor el cómo proclamar a Cristo. Yo solamente quiero dejarte esto. No te pido que seas el Epafras de todo Cabo San Lucas, pero sélo en tu casa, sélo en tu trabajo y tus relaciones. Y tu oración por las personas que necesitan conocer de Cristo debería de llenar este lugar. Y deberíamos de tener otro culto para que podamos caber con sana distancia. Pero debería de haber más y más y más gente por ver tu testimonio, por conocer tu fe y por ser desafiados a creer en Cristo. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, suplico, Señor, que sea con nosotros. Suplico que nos bendiga, Señor, que nos permita tener fe y fruto. Y que nos permita compartir el Evangelio, Señor. Y que su nombre sea glorificado en Cabo San Lucas. Y que Vida Nueva pueda crecer con paso firme, Señor. Y pueda extender su gloria, Señor. Y pueda animar a otros a que testifiquen de su nombre. Y que traigan a otras personas. Y que su nombre sea conocido en toda la baja, mi Señor, a través del testimonio de cada uno de los que están escuchando este sermón. Bendíganos, Señor, sea con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la transmisión va a terminar ahora, el culto continúa.